voy a presentar a Gonzalo Ballester, que es... ¿si está por aquí, Gonzalo? Ah. Donde tú quieras. Si quieres me cambio de sitio. Aquí puedes. Vale. Gonzalo Ballester es realizador audiovisual graduado en la European Film College de Dinamarca. Su primer corto, Mimune, del 2006, obtiene premios y es seleccionado en un centenar de festivales internacionales. Realiza otros 3 cortometrajes y presenta su primer largo documental, Al otro lado del mar, y en 2015 estrena Ramón Gaya, La pintura como destino, en el programa Imprescindibles de la 2 de Televisión Española. La Serenísima, el documental que vamos a ver ahora a continuación, está basado en el diario de un pintor de Ramón Gaya y fue realizado en 2006. Obtuvo la nominación para el mejor corto documental en los premios Goya de 2007. Les dejo con La Serenísima y con Gonzalo Ballester. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo no he preparado nada. Normalmente suelo hacerlo así, pero hoy me da un poco de nervio porque conozco tantas caras, así que aquí lo más fácil sería no conocer a nadie, pero claro, ¿cómo le hablas a alguien que conoces tanto, no? Y me ha dado mucho gusto venir y ver, claro, nosotros nos conocemos todos por Ramón, ¿no? Y es muy bonito de repente que estemos todos juntos y ver, anda, si yo te conozco por Gaya, ¿no? Y, y es como una gran familia, ¿no? Bueno, puedo contar algo del corto, no sé muy bien si hay tiempo después para hablar o hablo ahora todo el tiempo. Creo que en el programa venía que luego hay un turno de preguntas. Es lo que se suele hacer, ¿no? Yo presento un poco brevemente y luego, si queréis, podemos comentar algo más. Yo podría contar alguna anécdota o algo así. Y bueno, este corto yo creo que tenía... Yo me fui de Erasmus a Siena en el año 2003. Yo tenía 20 años o 21. Y bueno, yo ya estaba imbuido en el mundo Ramón Gaya por mi familia, ¿no? Porque mis padres eran muy amigos de Gaya. Y desde que yo nací, creo que Ramón Gaya ha estado en mi vida. Y siempre que venía a Murcia, pues venía a casa y era como una figura pues que siempre ha estado ahí, ¿no? Y lástima, o no sé si lástima o cosas del destino, que yo realmente supe o entendí quién era Gaya una vez que él ya no estaba. Y fue, bueno, cuando empecé a leerle, ¿no? Y a leer sus textos... Y de repente me quedé maravillado, ¿no? Y ya era tarde, Ramón ya no estaba con facultades para bueno, en fin. Y así que yo realmente lo conocí, y si yo tengo una vocación, digamos, artística o creativa, es gracias a Ramón Gaya y a leer sus textos, que me inspiraron muchísimo. Y había un fragmento del diario de un pintor que mi padre, él ya tenía como esa idea, y le grabó su voz leyendo algunos pasajes, y esto fue el material que yo me basé para realizar este corto. Y bueno, he perdido ya el hilo completamente, pero no sé si se acuerdan que les dije que yo fui a Siena de Erasmus, y bueno, desde Siena precariamente me fui a Venecia, me quedé a dormir por allí en casa de amigos, tal, y llevaba una lista de planos que quería rodar, con la idea de hacer esta película, pero con la idea sobre todo de que las imágenes intentar que desaparecieran un poco y que fuera el texto de Ramón el que apareciera, ¿no? Y bueno, eso fue lo que intenté, y lo hice en 2005, o sea, es uno de mis primeros trabajos, tiene ya 14 años, y bueno, se sigue proyectando, o sea que me da mucho gusto. Y bueno, yo creo que ya he hablado demasiado. Lo ponemos y después, si hay alguna pregunta, comentamos. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien quiere hacer algún comentario, si tenéis alguna pregunta, pues tenemos tiempo todavía hasta las 2. Podemos aprovechar para comentar.
bueno, no solo sobre el documental, como digo, sino en general, cualquier aportación que queráis, en fin. Lo que queráis. Personal o... Yo me gustaría contar una anécdota que siempre cuento en todos los... Ya me repito a mí mismo, pero es que me encanta. Y no sé si tiene mucho que ver con la película, pero bueno, yo siempre la enlazo con la palabra justa, ¿no? Ramón Gaya a mí me impresiona mucho que siempre tiene esa palabra que es eso y no puede ser otra cosa, ¿no? Y de repente es como que te da un golpe de realidad de todo. Y hay una anécdota que a mí me han contado, yo no la he vivido, en Murcia, no sé, sería en los años 90 o así, que inauguraban una fuente. Entonces invitan a Ramón Gaya a la inauguración. Y entonces, bueno, llevan allí todo el mundo, el artista, el alcalde y tal, y la fuente era que en la plaza el terreno se hundía y salían unos chorros, así como informes, y le dicen, bueno, don Ramón, ¿qué le parece? Dice, a mí, una avería. Entonces, claro, y ahí se acabó toda la... y esa anécdota es como la palabra, ¿no? O sea... Bueno, es que él tenía una visión completamente original, diferente de la previsible, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hace ese comentario de San Marcos, ¿no? Dice, horrible como arquitectura, pero muy bonito y tal, si lo contemplamos, dice, como una basura, ¿no? Como santa basura. Como una santa basura, ¿no? Sí. O como una joya o un sombrero cochambroso, ¿no? O algo así, dice. ¿No? Es que, desperdicio marino, ¿no? Eso tú te lo sabes mejor, ¿no? Pero sí, siempre hace algún tipo de comentario, sale por un lado completamente inesperado, ¿no? Y eso era muy divertido con él porque es decir, que Ramón tampoco era muy hablador, pero cuando se arrancaba, entonces era muy gracioso, muy gracioso. Sí, sí, y a mí me encantaba esa expresión que decía, sí, sí, porque somos pobres, pero pobres de lujo. Decía, eso es precioso, eso es una maravilla. Sí. Veo que está aquí Eduardo Chamorro. Hola, ¿qué tal? Que he estado, precisamente que hemos estado comentando lo de la concavidad, ¿no? Como que también sale aquí a propósito de Venecia, la idea de la concavidad, del vacío, y que está publicado, porque no he citado la publicación, está publicado en un congreso que hubo en la Facultad de Filosofía en el año 2010, que luego salió, o sea, fue un congreso que se celebró en el año 2010 y luego salió publicado, todos los textos de los participantes salió publicado en la revista Escritura e Imagen. Y precisamente estaba este texto de Eduardo Chamorro con un análisis verdaderamente certero, o sea, y que es bueno, muy esclarecedor verdaderamente. No sé si ¿querías comentar alguna cosa? Gracias. No sé si se ve ahora. Darte las gracias por estos comentarios y evidentemente la imagen de la concavidad es fundamental y es bonito como la va repitiendo una y otra vez para expresar lo que él considera que es el arte. Y en el texto que citas añade algo que me parece que es muy importante. El arte, se pregunta, ¿qué es el arte? Y él dice, una concavidad de silencio. Es una doble imagen que se monta una sobre otra y que evidentemente nos introduce en el interior de Ramón Gaya. No era un hombre digamos, de sociedad, ¿no? Era un hombre, como tú dices,
por sus comentarios, un hombre muy profundo, un hombre que comunicaba muchísimo, y tanto tu conferencia como la película de Ballester impresiona, porque él, refiriéndose a Venecia, ciudad de la que estaba verdaderamente enamorado, viene otra vez a decir una concavidad. Venecia de alguna manera condensa lo que para él es el arte. Disfruta mucho, y la película, que tuvimos ocasión de conocerla en aquel simposio, verdaderamente a mí me ha encantado, la he visto muchas veces y me ha impresionado todo, cómo vas haciendo con Ramón el viaje. Esas secuencias del tren al comienzo y al final, ¿no? Como que Venecia es, bueno, una pausa en la vida de Ramón, ¿no? Un silencio. Y un silencio desde el cual puede observar Venecia, contemplarla y ofrecernos algo que los que hemos vivido Venecia y nos hemos enamorado de esa ciudad, encontramos tan acertado, tan preciso, tan enamorado de esa ciudad que nos emociona. Y evidentemente también ese final con esa, Miriam, tú lo has comentado, ese detalle, esa casi como a punto final de Isabel tan divertida en esa secuencia final. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. A mí lo que me ha impresionado también es ver la calidad, cómo nos creíamos que estábamos grabando con buena calidad y ahora lo vemos y es como, ¿qué ha pasado aquí en estos años, ¿no? Ahora, ¿qué pasará ahora con el 4K cuando venga el 30K? Y diremos esto. Pero había también imágenes ahí que eran imágenes que tenían del archivo, que ellos que habían rodado. Las imágenes en Super 8 son que grabó Ramón en los años 80, Cuca. Sí. Y entonces la idea era poner las suyas en color y las que yo grababa en ese momento en blanco y negro. Pasa que a veces eso me lo salté, no sé por qué, pero hay veces que los Super 8 están en blanco y negro. Pero podría haberlo rodado también Ramón, lo que tú hiciste, porque está visto como con su mirada. De hecho, yo luego esas imágenes las vi después de haber grabado y por eso al final salen un poco las que más se parecen a las que yo puse. Es decir, sale el crustáceo monstruoso también desde arriba, salen las palomas, él había filmado muchas palomas y de repente dije, anda, mira, si es lo mismo que tenía yo en mente y lo descubrí después, ¿no? Entonces las utilicé un poco a modo de... Es verdad que a Ramón el cine le interesaba muchísimo, no solamente porque llevabais una cámara, ¿no? Y os gustaba hacer... ¿Puedes pasar el micro, por favor? Que Pedro Serna cambió de cámara y la suya vieja se la pasó a Ramón. Y es la primera vez que Ramón empieza. Nunca había filmado, ni había hecho fotos nunca. O sea, que es que era en ese momento, ¿no? Sí, un nacimiento. Fíjate. Sí. Pero luego el cine, en general, le gustaba muchísimo a Ramón. Sí, le gustaba y no le gustaba. Le gustaba... esas 2 horas que no podía pintar, el del atardecer, refugiarse en salir de sí mismo. Porque estaba contándole yo a alguien antes que en una carta a María Zambrano, en este libro de cartas que he hecho con Pedro Chacón, hemos estado ahí. Que estaba por aquí, Pedro Chacón. Que está. ¿Y dónde está Pedro Chacón? Que no le veo ahora. Pero estaba. Bueno, estaba. Que hay una carta de María Zambrano a un valenciano, Alfons Roig, un sacerdote intelectual, que le dice, ¿ha conocido usted a Ramón? Yo lo conocí cuando tenía poco más de 20 años. Y le dice,
medita constantemente, apasionadamente. Que es muy bonito, ¿no? Precioso. ¿Tú querías preguntar algo? Sí, que no, yo simplemente hacer un comentario, que lo del vacío y lo del el cuenco, que lo identifica con la mano, yo creo que es lo que más lo emparenta con lo oriental. Y aquí, sí, por lo de la idea quizá de que Miriam Balaguer pueda decir algo al respecto. Sí, la idea de que el vacío precede la plenitud, ¿no? Sí, algo sí, así. ¿Qué pasa? ¿Esto? Toma. Podéis pasarle el micro. Bueno, primero darte las gracias, Miriam, por haber nombrado ese incipiente proyecto mío, en el que llevo meditando mucho tiempo, pero bueno, siempre lo considero incipiente, veremos cómo termina. Pero bueno, esto de la concavidad, como muy bien dice Manolo, y lo del vacío, es un concepto clave de la filosofía china, ¿no? Taoísta y bueno, asiática en general. Se trata de los dos conceptos siempre en relación de lo creativo y lo receptivo, como el movimiento generador de la vida. Bueno, son una serie de conceptos para meditar muy interesantes y que evidentemente están en la raíz del pensamiento, de la pintura de Ramón Gaya. Claro, sí, está muy bien resumido, vamos, estoy completamente de acuerdo, efectivamente. Bueno, mi pregunta... ¿Me oyen? O sea, Sí. Mi pregunta era sobre los años del pietaje, que ya nos respondiste Vale. espontáneamente, pero también quería saber de la narración, si es del 2005 la narración o de cuándo es la narración. No, es de los años 80, 90, creo que lo dice ahí, pero no me acuerdo. Sí, 1995 creo. Bueno, eso también hubo, Ramón dijo, vale, mi padre iba allí con un... Y luego, el día que fue a grabar, creo que se negó y dijo, no, esto no, tal. Y fue Cuca que le convenció, le dijo, mira, ha venido Juan desde Murcia aquí para grabar esto. Por eso lee así, no, siempre yo creo que leía así. Sí. Sí, y su voz. No, que he dicho que es muy emocionante. Bueno, para mí es muy emocionante oírlo, claro, porque estoy más acostumbrada a ver las imágenes, pero oírlo no lo oigo tan a menudo, claro. A mí me ha gustado mucho, y la he visto ya por enésima vez la Serenísima, los comentarios cinematográficos al discurso de Ramón, porque creo que están perfectamente, que casan muy bien, ¿no? Qué bien. Incluso te permites algunos comentarios en la Piazza, por ejemplo, cuando habla del personaje que está mirando eso, y luego la expresión de alegría del mismo personaje cuando se gira, está muy bien. Eso me he dado yo cuenta hoy, sí. Yo también. No, me he dado cuenta que lo hice con una idea, ¿no? Sí, que es lo que yo pensaba que no, pero sí. O sea, como que cada plano llevaba, incluso de ritmo, ¿no? Y que iba como acompañando ese discurso, lleva como su discurso paralelo. Hay veces que entra, hay veces que no, pero bueno, ahí está el ejercicio también. Está muy fundido. Luego hice otro documental en 2015, que fue para el programa Imprescindibles, que ya sí sale Ramón en archivos y también cosas que grabó Andrés para otro que hizo él en Televisión Española. Tú también estabas, ¿no? O tú trabajabas en Televisión Española. A mí me lo propuso el director de programas que había en ese momento, que se llamaba, y supongo que se seguirá llamando, Antonio Avellán, era el director de programas. Y entonces un día en una reunión de trabajo algo dije de Ramón Gaya y me dice, ¿pero tú conoces a Gaya? Digo, sí. Y dice, es que yo soy de Murcia, y entonces a mí me interesa muchísimo Ramón Gaya. Y fue cuando dijo que si
se podía presentar un proyecto y Andrés presentó el proyecto y ya se hizo, que es del año 90, ¿es? ¿O? Del año 90, me parece que es. En otra vida. Sí. Sí, bueno, es que está Ramón, es que Ramón... Sí, bueno, es que es bonito ese documental también, pero el que tú hiciste está estupendo, el de... Gracias. También, ese está... además tiene un lado con el humor de Ramón, en el sentido ese de lo de la avería que tú decías antes, toda esa extrañeza que tenía Ramón con... Claro, él ha vivido prácticamente a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? O sea, nació en el 10 y murió en el 2005, por lo tanto él, que además tenía una conciencia desde muy pequeño de lo que era el mundo de la creación y el mundo cultural, la poesía. Entonces, claro, él ha visto todas unas transformaciones en lo que se ha convertido pues la cultura, mucho más cercana del entretenimiento, del tener que buscar pues, como las impresiones fuertes a veces, ¿no? Y todo eso. Y claro, Ramón decía, es que esos son sustos baratos, decía, sustos baratos, ¿no? Pero claro, es que era una extrañeza, él lo vivía realmente como que él no podía comprenderlo, ¿no? Y también, bueno, es muy natural. Sí, hay entrevistas muy divertidas. Yo me lo he pasado muy bien viendo el material de archivo de Ramón, que hay muchísimo, la verdad. Sí, hay muchas entrevistas, hay muchas cosas de radio también, y afortunadamente pues se han conservado y están... Y de lo que dices de la técnica solo lo apreciáis los especialistas, que sois vosotros, porque sí. lo importante no es eso en la película, ni en la escritura, ni en la pintura. Lo importante es la mirada. Totalmente. Entonces... Sí, claro, yo lo que pasa es que como estoy claro, todo el día trabajando con... Sí, pero lo que sí que se nota Sí, también que me ahí salta mucho. es en la proximidad que tú que te has criado casi al lado de Ramón, ¿no? Y esa proximidad también a veces es algo que va más allá de lo que es haberse leído sus textos, o conocer bien su pintura, todo eso. Esa proximidad, yo creo que siendo una persona como tú eres, que tienes un sentido de la imagen muy fino, has captado perfectamente esas metáforas, ¿no? Pero vamos... Y lo de las palomas, por ejemplo, ese sentido del humor de Ramón, por favor. Era un ejercicio también, yo entiendo que trabajar, escribir, hacer cualquier cosa sobre Ramón es difícil. O sea, tú lo debes saber, que hay un punto ahí que dices, aquí sí estoy en este universo de Gaia y aquí no. Y la línea es muy fina, ¿no? Sí. Y hay muchas veces que no se sabe por qué algo puede caer de un lado o del otro. Bueno, y porque pero puede parecer yo lo tengo como natural, sí, yo creo que lo tengo como ya has dicho desde pequeño. Y... Sí, es que es algo más que tiene que ver con algo intuitivo, algo que lo captas, no tanto que lo vas a estudiar, sino que algo que se capta y es como previo al estudio, digamos. Es eso, o se pilla o no se, yo creo, o lo pillas antes o no lo pillas. Hay algo así, ¿no? El altavoz, ¿Que no se me oye? No, que cuando te pones de lado... Ah, vale, que es muy directo, ¿no? Sí. No, que quería decir que hay un elemento que es casi como primero, previo a lo que es el estudio o el aproximarse a la obra, sino que es algo que tiene que ver con algo que es como intuitivo, y yo no sabría explicarlo. Pero sí que es verdad que el estudio de la obra de Ramón en algunos aspectos puede parecer paradójico, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos de Cézanne, que Ramón, por un lado, en Cézanne ve algo que a él, digamos, como que le asusta, de alguna manera, en el sentido de que es un camino en el que la pintura se va alejando de ese gran desafío que tenía la pintura clásica, ¿no? Y por otro lado, admira a Cézanne, se siente cerca porque hay como un sentimiento de la pintura fuertísimo en Cézanne
Y él, bueno, pues le hace todos esos homenajes porque comprende muy bien la mirada de Cézanne, ¿no? Y entonces hay cosas que pueden parecer paradójicas, pero lo que es prodigioso de la obra de Ramón, tanto en la pintura como en la escritura, es que da tanto de sí su estudio, es decir, que tiene un calado muy, muy hondo, y entonces el estudio no es algo que digas, bueno, he llegado hasta aquí porque ya está todo dicho, no. Lo que es impresionante es que vienen otros estudiosos que van a seguir estudiando la obra de Ramón y van a tener un enfoque diferente y pueden desarrollarlo muchísimo, porque eso da mucho de sí, y eso es muy prodigioso. No todos los autores tienen esa profundidad y esa riqueza. O sea, yo sí que creo que Ramón Gaya es una mina. Desde luego, para mí ha sido una mina total.